Iniciamos con Luz de Cristo, programa católico, transmitido desde Chiquimula, Guatemala. Gracias a la parroquia La Asunción, Chiquimula. Es Jesús quien nos guía con su palabra, trayendo esperanza, fe y salvación. Luz de Cristo iluminando tu vida, un espacio de encuentro con Dios. Quédate con nosotros, abre el corazón, porque con Cristo todo cambia. Jesús llega a nosotros para bendecir, camina a nuestro lado, nos enseña a vivir. Su palabra es camino, verdad y amor, vive en nuestros labios, arde en el corazón. La palabra de Dios está cerca de ti, en tu voz, en tu fe, dejándote seguir. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Desde lo alto su gracia nos alcanzó, en la noche más oscura su luz brilló. No hay miedo ni sombras frente a su paz, Cristo es la esperanza que no fallará. La palabra de Dios está cerca de ti, en tu voz, en tu fe, dejándote seguir. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Ilumina, Señor, nuestro andar, guía al pueblo que quiere amar. Que tu luz nos lleve a servir, luz de Cristo, ven a vivir. Programa televisivo transmitido desde Chiquimula, Guatemala. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Muy buenas tardes, hermanos, nuevamente aquí en el programa Luz de Cristo, la Subcomisión de Animación Bíblica de la Pastoral, agradeciendo este espacio también al canal de Telecom. Padre Melesio, buenas tardes. ¿Cómo Buenas está? tardes, doña Lani. El día de hoy vamos a tratar sobre el discurso de las parábolas.
que está contenido en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo y que constituye un discurso en el cual ocupa un lugar preponderante lo que es la revelación del misterio del reino de Dios. A través de imágenes sencillas, el Señor nos va enseñando en la vida cotidiana, comunica esa realidad tanto profunda, dinámica y transformadora de lo que es este mensaje del reino. Recordemos que las parábolas son una pedagogía que es privilegiada de Jesús, que iluminan la vida concreta, tanto interpelan una conciencia y llaman a una respuesta libre y comprometida. Este discurso de parábolas debe comprenderse como una invitación a acoger, a discernir y hacer crecer el reino en medio de la historia. Antes de iniciar, como siempre, vamos a iniciar con la lectura del Evangelio del día de hoy, que está tomado siempre del Evangelio según San Mateo y que curiosamente queda en este grupo. Vamos a iniciar aquí. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Una red que se ha echado al mar y que recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, los echan en canastos y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Preguntó Jesús: ¿han entendido ustedes estas cosas? Ellos le respondieron: sí. Entonces Jesús dijo: está bien. Cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas. Cuando Jesús terminó de decir estas parábolas, se fue de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, escuchamos en esta ocasión la última de las 7 parábolas a través de las cuales Jesús nos ilustra su doctrina sobre el reino de los cielos o reino de Dios. Y la parábola precisamente nos habla de la imagen de los peces, imagen que conocían perfectamente sus oyentes, sus interlocutores en aquel momento. Acordémonos que entre las labores más comunes de aquel tiempo y de aquellas circunstancias estaba el tema de la pesca. De hecho, Jesús había llamado a sus 4 primeros discípulos, las 2 parejas de hermanos, Andrés y Simón Pedro, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, de la labor de la pesca. Es curioso porque esta parábola nos habla un poquito del final de los tiempos, o sea, del juicio que Dios hará sobre sus hijos. Y lo ilustra con la pesca. El reino de los cielos, dice, se parece a un pescador que tira la red, saca toda clase de peces. Una vez que ha pescado, viene, se sienta y empieza a escoger, a separar, dice, los buenos y los malos. Pues uno diría en nuestros sagrados tiempos que no hay pez malo, que todos son buenos. Pienso que alude este pasaje, o hay que leerlo teniendo de trasfondo el capítulo 11 del libro del Levítico, donde se hacía una clasificación de los peces puros e impuros. Puros aquellos que tienen escama y que por lo tanto no les entra ninguna clase de impureza, e impuros aquellos peces sin escama. Entonces,
era una manera de clasificarlos entre puros e impuros. Seguramente podríamos asociar este pasaje, buenos y malos. Refleja la parábola esa paciencia que Dios tiene entre lo bueno y lo malo. Algo así como vamos a verlo más adelante, la parábola del trigo y la cizaña. Dejar que convivan en el mismo espacio buenos y malos, haciendo alusión a la paciencia que Dios tiene hasta que llegue el momento definitivo. Dios tiene paciencia y no es que se acabe la paciencia de Dios, sino que Dios también, amando y apreciando nuestra libertad, nos da siempre la posibilidad de buscarlo a Él, buscar hacer su voluntad. Pero llega un momento en que no es que se acabe la paciencia de Dios, sino que a nosotros también, es a nosotros que se nos acaba como ese periodo de tiempo en el cual Dios ha mostrado su amor y su paciencia. Entonces se separarán los buenos de los malos, los buenos se tomarán y los malos se tiran. Y hace luego la aplicación el mismo Jesús diciendo que ahí donde se tiran los malos, pues será una especie de castigo para los malos, y mientras que el reino será para los buenos, aquellos que han imitado su bondad. Como acabamos de ver entonces, es la última de las 7 parábolas del capítulo 13 que coinciden hoy con nuestro tema. Vamos ahora a entrarle a un poquito a hablar del discurso en parábolas que ocupa el capítulo 13 del Evangelio narrado por San Mateo. Vamos a repetir esta idea que hemos venido subrayando a lo largo de estos encuentros. Y es que el Evangelio según San Mateo se podría decir que se construye sobre 5 grandes pilares, 5 grandes columnas que articulan los 28 capítulos del Evangelio. Y son esos 5 grandes discursos de Jesús que nos agrupa el evangelista San Mateo. Vamos a hacer alusión del capítulo 5 al 7, el discurso evangélico, o sea, sobre el discurso, el sermón de la montaña o el sermón del monte, o aquel discurso de las bienaventuranzas, como le llaman algunos, porque empieza con las bienaventuranzas. Un discurso del que hemos ya hablado, el primero de ellos, que es como la introducción y donde se abordan todos los temas que se abordarán en el resto del Evangelio. El segundo discurso es en el capítulo 10, que es sobre la misión o el apostolado. Se llama el discurso apostólico, que empieza con la elección, el llamado y el envío de los primeros discípulos de Jesús. El discurso apostólico o misionero. Y ahora tenemos el capítulo 13, que es el discurso sobre el reino de Dios o discurso parabólico, porque es un discurso que se desarrolla a través de parábolas. Luego tenemos el cuarto discurso, que es el discurso comunitario o eclesiástico, en el capítulo 18, que es donde Jesús de alguna manera va desarrollando aquellas normas de vida comunitaria como el perdón, la reconciliación y temas por el estilo. Y finalmente el discurso escatológico, o sea, sobre el fin de los tiempos o el fin del mundo, pues lo encontramos en el capítulo 24 y 25, que tiene que ver con el juicio que Dios hará de cada uno de sus hijos al final de los tiempos. Como vemos, son 5 discursos. Podemos tener presente que lo esencial
en el mundo hebreo, lo fundamental o los pilares de la doctrina hebrea estaban en la Torá o la ley, contenida en aquellos 5 primeros libros de la Sagrada Escritura: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien, San Mateo, como sabemos, es un evangelista que dirige su evangelio a los cristianos provenientes del judaísmo, o sea, judeocristianos. Eran cristianos que se habían convertido, valga la redundancia, al cristianismo, pero que antes habían sido judíos. Conocían muy bien el Antiguo Testamento y San Mateo les presenta la doctrina de Cristo en esta clave. Bien, 5 grandes discursos. Vale la pena recordar lo que nos dice la Dei Verbum del Concilio Vaticano II en el número 19, que los evangelistas hicieron como una especie, primero, de compilación, segundo, adaptación. Ellos compilaron, algunas veces también resumieron o sintetizaron, luego adaptaron y finalmente mantuvieron el carácter de proclamación. Bien, eso es lo que hacen los evangelistas. Ahora, San Mateo específicamente nos muestra estos grandes 5 discursos. Si vemos en una estructura concéntrica, el centro de 5 es 3. Es 3. Hay que ver que la predicación de Jesús tuvo como tema central siempre el reino de Dios. Reino de Dios que San Mateo solo cambia un poquito de nomenclatura. San Mateo, en vez de reino de Dios, habla de reino de los cielos. No porque sea un reino distinto, sino porque San Mateo siente que es como muy atrevido usar la palabra reino de Dios, y por eso más bien habla de reino de los cielos. Se dirige a un público judeo-cristiano y por lo tanto prefiere hablar de reino de los cielos para no hacer alusión a la palabra Dios como tal. Si en una estructura concéntrica el centro es el corazón, nos encontramos en el corazón del Evangelio, que es el reino de Dios o reino de los cielos. ¿Cómo y de qué manera lo explica Jesús? Jesús es descendiente de una cultura hebrea, cultura en la cual no es dada a la abstracción y a esos conceptos elevados y filosóficos, sino que es una cultura que va a cosas así muy concretas, sin decir con ello que está ausente la profundidad. Las parábolas son maneras de enseñar cosas profundas y profundidades que van más allá de lo que incluso dicen las palabras. Dentro de este discurso cabe recordar también que hay 7 parábolas. El número 7, como sabemos, en la Sagrada Escritura y en la mentalidad hebrea, el número 7 es el número de la plenitud. 7. Lo encontramos desde los días de la creación, pasando por los 7 años de sequía y los 7 años de abundancia del sueño de José, en fin, tantas veces que aparece el 7 en la Sagrada Escritura. Es el número de la plenitud. Las parábolas, como sabemos, son historias que toman elementos de la vida real, de la vida de las personas, cosas sencillas para explicar misterios profundos, misterios que
no alcanzan las palabras para explicarlo. Y de esta manera Jesús habla, por ejemplo, del sembrador, de la semilla, del grano de mostaza, de la medida de levadura, del tesoro, de la perla, de la red echada sobre el mar para sacar peces. Como sabemos, cosas muy sencillas, tomadas de la vida agrícola, de la vida de la casa y de la vida de la pesca, muy conocidas, para enseñar que el misterio profundo del reino de Dios. El discurso se abre con un contexto situacional. Dice que Jesús tenía tanta gente alrededor, estaba sentado a la orilla del lago, pero decidió subirse a una barca para hablarle desde la barca a la gente. Esa primera figura es bonita porque los santos padres de la iglesia, que fueron los primeros teólogos y catequistas que tuvo la iglesia, hacían la comparación de la barca en el mar con la iglesia en el mundo. Y el decir que Jesús sube a la barca para explicar a la gente que se queda a la orilla, como quien dice, Jesús desde la iglesia está enseñando al mundo. Es una figura muy bonita que hoy también tiene tanto que enseñarnos a nosotros. Dios, que siempre desde la iglesia quiere acercarnos la doctrina y la enseñanza sobre el reino de Dios. Iniciamos con la parábola del sembrador. Es la parábola más extensa que hay. Hablábamos de 7 parábolas y están distribuidas más o menos en 3 grupos. 3 grupos cuyo primer grupo comprende solo una, que es la parábola del sembrador, que es la más extensa. El segundo grupo está formado por 3 parábolas, que es la cizaña y el trigo, y el grano de mostaza y la levadura. Y finalmente las últimas 3, que son el tesoro y la perla y la red. Las primeras 4 parábolas están dirigidas a la multitud, al gentío, y las últimas 3 están dirigidas solo a los discípulos. Las primeras 4 fueron dichas desde la barca, desde la iglesia, para el mundo, desde la barca, para la gente que estaba afuera, y las últimas 3 fueron ya dichas en casa, bajo techo, para los discípulos a quienes Jesús les habla en privado y les explica los misterios del reino de Dios. Bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos. En un momento regresamos. Soy católico y con orgullo lo digo. Soy católico de la única iglesia que Cristo dejó. Que lo sepa todo el mundo. Esta es la iglesia que dirige el Papa León. La única que tiene Biblia, magisterio y tradición. Soy católico, católico soy. De la iglesia que tiene la Santa Eucaristía. Soy católico, católico soy. De la iglesia que está bajo el amparo de la Virgen María. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Paz y bien. Les saluda hermana Sandra Somoza, directora del programa televisivo Luz de Cristo, Iluminando tu Vida, transmitido desde Chiquimula los días jueves a las 18 horas por Canal 13 de Telecom y en diferido a las 19:30 horas por nuestra página de Facebook
Luz de Cristo TV y por nuestro canal de YouTube, Luz de Cristo TV Chiquimula. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe del cristiano católico. Gracias porque con su aporte han sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse al número de teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre. Luz de Cristo, iluminando tu vida. Continuamos. Siguiendo un poquito con las parábolas. Como vemos, están sacadas del mundo agrícola. Cabe resaltar que 3 de estas parábolas son material común en la tradición sinóptica, es decir, están en Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cuáles? El sembrador, el grano de mostaza y la levadura. Las otras 4 parábolas, dígase la cizaña, el tesoro, la perla y la red, están únicamente en el Evangelio según San Mateo. Podría pensarse que sería material exclusivo de San Mateo, sin embargo, hay autores que nos aseguran que estas otras parábolas se encuentran en el así llamado Evangelio apócrifo de Tomás. Bien, vemos por ejemplo algunas semejanzas. Las parábolas, le decía, están agrupadas en 3 grupos, pero luego por su contenido vemos por ejemplo algunas similitudes. Las primeras 2 que están unidas son las que se cuentan dentro de la parábola de la cizaña, que son el grano de mostaza y la medida de levadura, así como el tesoro y la perla. Y finalmente hay otro detalle, y es el tema de la red del pescador que atrapa buenos y malos, con la parábola del trigo y la cizaña, que tienen como el mismo final. Una parábola. Muchas veces nos preguntamos qué significa la palabra parábola. Hoy día, como sabemos, hay un abanico de géneros literarios o de formas literarias con nombres distintos, pero a veces parecidos, que no hay, son simples las diferencias. Para empezar, aparece una palabra en el Antiguo Testamento en hebreo, la palabra es mashal, que precisamente se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, que es cuando el profeta Natán va, una vez que David ha cometido el pecado de asesinato, cuando ha muerto Urías y ha cometido el pecado de adulterio, va el profeta Natán y le cuenta una parábola, la parábola del rico, aquel poderoso que tenía muchos rebaños, muchas ovejas, pero que para hacer un banquete le quitó la ovejita que tenía su vecino.
Y el profeta Natán, después de haberle contado aquella historia a David se pone furioso y le dice: ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Un biblista de origen francés, Roland Menet, tiene un librito que se llama ¿Ves esta mujer? En italiano, Vedi questa donna, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, cuando Jesús, en la casa de aquel fariseo, escriba, aquel fariseo, dice, estaba Jesús, llegó una mujer y le estuvo lavando sus pies, etcétera, etcétera. Y aquel fariseo dice: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Y Jesús le dice: ¿ves esta mujer? Ella, cuando yo vine, tú no me ofreciste agua para mis pies. Y le va haciendo la comparación para llegar a la conclusión que al que mucho se le ha perdonado, ama mucho. En fin, la parábola en el original hebreo mashal se tradujo en griego como parabolé, y de ahí viene nuestra palabra parábola. Parábolé es una palabra griega que la encontramos de manera especial en Lucas 4:23, cuando Jesús dice: seguramente me recitarán aquel proverbio. La traducción nuestra traduce parábolé por proverbio. El proverbio aquel: médico, cúrate a ti mismo. Haz en tu tierra los milagros que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Pues de ahí viene la palabra parábola, que puede significar proverbio, refrán, y un abanico de géneros que hoy están bajo el mismo paraguas. Pero yendo ya más específico a la parábola como tal, es una historia sencilla, pero con una profundidad enorme. Vayamos a la primera parábola, la parábola del sembrador. ¿Qué nos detalla la parábola del sembrador? Que la semilla, que es la palabra de Dios, es siempre buena, se siembra. La semilla, fíjese que así como las parábolas están agrupadas, dijimos, en dos grupos de 3, también esta parábola nos cuenta 3 tipos de terreno fallido, que son como tres estados del mismo desarrollo del reino de Dios. La semilla que cae en el camino, pues la semilla que cae, apenas cae. La semilla que no germina por las piedras. La semilla que no nace, o que nace y no crece. Y tercero, la semilla que sí cae, nace y crece, pero en el desarrollo se acaba. Y finalmente dice un último porcentaje. Podríamos decir, si hablamos de porcentaje, podríamos decir un 25% de la semilla cae en tierra y da fruto. Bueno, da fruto. Algunos biblistas dicen que la interpretación de la parábola, incluso los porcentajes de producción de la semilla, ya fue como un aporte de la primera comunidad cristiana en función del contexto sociopolítico y cultural en el que ellos vivían. Pero sí hay algo verdadero y universal, es que el sembrador siembra la buena semilla, porque el sembrador es Dios, la semilla es su palabra, que es buena, el terreno pues es el corazón humano,
que siempre tiene la libertad de responder o no responder, de responder total, parcial o incluso negarse al reino de Dios. En este contexto resurgen algunos misterios, son unas citas de cumplimiento del Antiguo Testamento que vienen ante la pregunta de los discípulos. Ellos preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y hay expresiones tan extrañas que uno dice, ¿por qué vinieron estas palabras acá? Porque Jesús dice, para que oyendo no oigan, para que viendo no vean. Es más, dice, al que tiene se le dará y nadará en abundancia, al que no tiene se le quitará lo poco que tiene. Es curioso porque a veces, haciendo una lectura así muy literal, algunos piensan que es como la designación que Dios ha hecho de quienes sean ricos, quienes sean pobres. Pero como sabemos que el libro, la Sagrada Escritura, no es un libro de economía. No se trata de cuestiones económicas, se trata más bien de la palabra de Dios. Y deberíamos leerla en consonancia con lo que dice Mateo 11:25. Te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. O aquel pasaje que está en Mateo 12, 46 al 50. Tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. O en consonancia con Mateo 7, 24, 28. De los que escuchan la palabra y la ponen en práctica son como los que edifican sobre roca, y los que no, pues los que edifican sobre arena. Bueno, pero hay este pasaje allá en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, versos 9 al 10, que es donde se narra la vocación de Isaías, que pareciera contradecir el sentido de la parábola, ¿no? Porque si la parábola es una historia sencilla para explicar misterios profundos, ¿cómo es que a algunos se les oculta y a otros más bien se les va? Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará lo poco que tiene. No se trata de cuestiones económicas, se trata de aquel corazón que se abre a la voluntad y a la palabra de Dios. Son ese tipo de personas que se dan y se entregan el todo por el reino de Dios. Vemos nosotros hoy día incluso a gente que vive tan enamorada de Dios, y uno los ve siempre en la iglesia y uno dice que no se aburren de ir a la iglesia. ¿Por qué otros que podrían o tendrían la posibilidad van, se alejan, en fin? Y hay unos que ahí están siempre, les gusta. Se le dará y nadará en abundancia y se le quitará un poco lo que tiene. Oirán para que viendo no vean, para que oyendo. Nosotros lo expresamos en aquel refrán: no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que aquel que no quiere ver. Incluso la parábola dice, han endurecido su corazón. Endurecer el corazón podría traducirse en nuestro tiempo y en nuestras circunstancias con endurecer nuestra voluntad. Es la voluntad del ser humano la que es capaz de todo. De hecho, hay un dicho que dice, querer es poder. Cuando nosotros queremos hacer algo, sea lo que sea, haya que hacer lo que sea, lo hacemos. Somos capaces de sacrificios inmensos por aquello que queremos. Pero por aquello que no queremos, ponemos hasta la última excusa. Ok, para que viendo no vean, oyendo no oigan. Bien. A continuación viene la segunda gran parábola, que es la cizaña y el trigo. Y
Son cuestiones tan claras. La cizaña era una planta muy parecida al trigo, pero es curioso porque en esta parábola se nos muestra la diferencia entre el pensamiento de Dios y el pensamiento humano. Podríamos aludir a aquel pasaje de Isaías 55. Mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos, mis planes no son sus planes. Como dista el cielo y la tierra, distan mis planes de sus planes. Porque para nosotros la mala hierba hay que arrancarla. Para nosotros, muerto el perro, se acaba la rabia. O como hemos dicho en las aldeas, porque yo también soy de una aldea, hay que salir del maíz podrido. Cuando antes se destuzaba el maíz, uno le iba sacando el grano lacrado, salir del maíz podrido. Dios, por el contrario, en esta parábola nos muestra su paciencia. Dejan que crezcan juntos, porque los discípulos reflejan nuestra mentalidad. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Y él dijo, no, porque de repente por arrancar la cizaña dañan también la planta buena. En un momento regresamos. Soy católico y con orgullo lo digo. Soy católico de la única iglesia que Cristo dejó. Que lo sepa todo el mundo. Esta es la iglesia que dirige el Papa León. La única que tiene Biblia, magisterio y tradición. Soy católico, católico soy. De la iglesia que tiene la Santa Eucaristía. Soy católico, católico soy. De la iglesia que está bajo el amparo de la Virgen María. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Paz y bien. Les saluda hermana Sandra Somoza, directora del programa televisivo Luz de Cristo, Iluminando tu Vida, transmitido desde Chiquimula los días jueves a las 18 horas por Canal 13 de Telecom y en diferido a las 19:30 horas por nuestra página de Facebook Luz de Cristo TV y por nuestro canal de YouTube Luz de Cristo TV Chiquimula. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe del cristiano católico. Gracias porque con su aporte han sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse al número de teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre. Luz de Cristo, iluminando tu vida. Continuamos. Bien, ahora para cerrar el tema de la parábola del trigo y la cizaña, que debemos leerla muy en consonancia con la última, la red que agarra toda clase de peces, vemos lo bonito que es, lo bonito que se muestra de Dios en estos pasajes. Porque mientras que nosotros queremos acabar con lo malo, de hecho la gran pregunta que nos hacemos siempre es ¿por qué
¿por qué Dios permite que el malo crezca a la par del bueno? Es más, a veces cuando se muere una persona buena, uno dice, ¿por qué se tuvo que morir esta gente que era tan buena y los malos no se mueren? Que Dios me perdone, pero a veces es lo que se oye en el ambiente. Ezequiel 33 y 18 también dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Estas parábolas nos hablan de la paciencia de Dios. Dios es de la idea de dejar crecer el trigo y la cizaña juntos, con la única diferencia que el trigo nunca deja de ser trigo y la cizaña siempre será cizaña. Mientras que el corazón humano, el mes pasado pudo ser malo, pero este mes y de ahora en adelante es bueno. Hace un mes pudo haber sido cizaña, pero ahora es trigo. Y puede ser, desgraciadamente, puede llegar a ser a la inversa. Ayer fue trigo, hoy puede ser cizaña. Ahora, ¿qué nos refleja la parábola? Que Dios siempre tiene paciencia. Es el mismo sentido que encontramos en la parábola del padre bondadoso y sus dos hijos, en Lucas 15. El hijo bueno, que aparentemente terminó siendo malo, y el hijo malo que terminó regresando. Son los misterios de la vida. Es curioso porque ¿quieres que la arranquemos?, le dice. No, porque pueden dañar también el trigo. Porque la cizaña y el trigo también conviven en el corazón de todo ser humano. ¿Y qué tal si en este momento preciso Dios dijera, arranquen la cizaña? Y de repente nos pasa llevando también a todos, pero no quiere decir que Dios se complazca en que el malo esté siempre haciéndole daño al bueno. Todo tiene su momento. Dios tiene paciencia, pero también nosotros tenemos fecha de caducidad. Y ahí es cuando llega o el tiempo de la cosecha, donde se separa el trigo de la cizaña, y la una se quema, el otro se engranera, o se llega el tiempo de escoger los peces buenos o malos. Finalmente viene el grano de mostaza y la medida de levadura. El grano de mostaza dice que siendo la semilla más pequeña se siembra, crece y se convierte en el arbusto tan grande que hasta los pájaros llegan y hacen sus nidos en las ramas. Es el signo por excelencia del reino de Dios, que empieza con la semilla más pequeña, que es el corazón del ser humano, el corazón humano. Así comenzó la predicación del reino de Dios, con Jesús de Nazaret, humilde campesino, Nazaret. Así comenzó la iglesia, con 11 miedosos, encerrados por miedo de los judíos, y se ha extendido por todo el mundo. Al extremo dice que las aves del cielo vienen y hacen sus nidos, una imagen muy de carácter universal, porque era una imagen no querida por los judíos, porque las aves representaban la impureza, porque pasaban por lugares impuros y venían a pararse ahí. El decirles eso era como decir, es un árbol que cobija toda clase de personas, buenos y malos. El grano, la medida de levadura, una parábola que tiene que ver con el campo, hombre, una parábola que tiene que ver con la casa, mujer. La mujer dice que mezcla una medida de levadura y termina transformando toda la masa. Y es la experiencia del cristianismo. Una vez que se acoge la palabra de Dios, esa palabra de Dios empieza a transformar la vida de una persona y por ende a transformar su entorno. Porque todos aquellos que abrazaron el Evangelio, todos aquellos que abrazaron la voluntad de Dios, fueron también transformando su entorno. Y esa es la labor evangelizadora hasta el día de hoy. No solo la transformación interior. El ser cristiano no es para salvarme yo, es también para transformar el mundo que me rodea. De hecho, ¿cuál es por así decirlo, la filosofía que subyace en los movimientos seglares, movimientos laicales?
ser fermento en la masa, o lo que se decía, ser luz y sal, luz del mundo y sal de la tierra, ser fermento en la masa. Luego viene el tesoro y la perla, igual, el tesoro, un hombre en el campo, la perla, una mujer en la casa, para decir que tanto es para hombres como para mujeres, tanto afuera como adentro, esa totalidad que abarca siempre el reino de Dios. Y finalmente, pues, el tema de la red, que ya dijimos que hay que leerla en consonancia con la cizaña y el trigo. De esa manera, entonces, Jesús nos explica, según San Mateo, como las diversas facetas del reino de Dios y cómo se va desarrollando en el medio en el cual los cristianos van desenvolviéndose. Lo que sí es notorio en este tipo de parábola, a mí me llamó poderosamente la atención una reflexión que decía que para Dios no hay buenos ni malos, sino que Dios considera a todos buenos, pero que en ese proceso de conversión es donde Él espera, ¿verdad? Que quien escucha la palabra realmente. Bueno, es que para Dios, es que si Dios es Padre, todos son. Pregúntele usted a un padre de familia si tiene hijos malos. Pregúntele usted a algún papá o una mamá, ¿usted tiene hijos malos? ¿Qué le van a decir? Que no. Que hay uno que está en la cárcel, pero es por error. Sí. No. Que hay uno que ha asesinado, pero ha sido en defensa personal. O sea que Dios siempre va en favor de nuestro y siempre da oportunidades. Sí, acordémonos que Dios también dice, cuando creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, Génesis 1, 26, 27, dice, y vio Dios que era bueno. No bueno, era muy bueno. Dios nos creó buenos. De hecho, en la parábola del juicio final que nos cuenta San Mateo capítulo 25, que será el último discurso, cuando dice que reúne a los buenos, Dios les dice, vengan a tomar posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque Dios nos creó buenos. Ajá. Entonces podemos decir que en conclusión las parábolas, ¿verdad?, nos hablan del crecimiento, como dijo usted, del valor, también del valor, del discernimiento y del juicio final. O sea, porque tampoco podemos cerrar los ojos a una realidad a la cual estamos expuestos, ¿verdad? Que la vida tiene un límite, así como el mundo va a tener un límite, nosotros también tenemos un límite. Y usted hablaba bien claro cuando decía del tiempo, ¿verdad? Que el tiempo de Dios, que no va a ser a veces el nuestro, pero que sí este capítulo 13 lo que nos invita es a, como dice usted, a leer las parábolas detenidamente y sacarle provecho, porque realmente la palabra para eso es. No sé qué más. Sí, hay un detalle que tiene la parábola. La parábola no solo nos ilustra una enseñanza, sino que nos interpela también. Nos interpela, es decir, la lectura de una parábola no es como leer una fábula cualquiera, no es como leer cualquier historieta. No, la parábola también tiene la finalidad de meternos a nosotros en el mismo contexto. Por ejemplo, a David, cuando Natán le contó aquella parábola, le dijo, furioso, le dijo David, ese hombre merece la muerte. Ese hombre eres tú, le dijo, soy yo, le dijo. Entonces, desde aquel momento dice que aquel hombre empezó a hacer sacrificios, ayunos, en fin. Simón dijo, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Y él le dijo, ¿ves esta mujer? Sí. Ella ha hecho esto, lo que vos no has hecho. Ella hizo esto y vos no lo has hecho. Ah, de veras, yo estoy peor que ella.
La parábola tiene esa finalidad, interpelarnos a nosotros, cuestionarnos, porque todos, absolutamente todos, cabemos en esa narración. Muy bien. Entonces vamos a concluir, ¿verdad? Que las parábolas nos invitan no solamente a pensar, también a discernir y decidir, como dice usted, porque realmente revelan y esconden el misterio de Dios que Jesús nos vino a revelar. O sea, por eso qué importante adentrarnos dentro de la parábola y, como dice usted, hacerla nuestra, porque es la única forma que vamos a comprender cuál es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, Padre Melesio, vamos casi finalizando. Vamos agradeciendo siempre a los hermanos su sintonía, ¿verdad? Que siempre, tanto a través del canal de Telecom como a través de la página de Facebook del programa Luz de Cristo. Siempre agradecerle al Padre Melesio también su disposición de tiempo y también la explicación tan rica. Y siempre invitarlos, ¿verdad? Porque vamos a seguir con, como dijo el Padre, el próximo va a ser el discurso eclesial. Y esto es una secuencia, porque en la medida que vamos comprendiendo cada uno de los discursos es que vamos comprendiendo también cuál es el fin que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios, pero también como miembros de la iglesia, porque también tenemos una misión dentro de la iglesia. Se despide entonces, Padre Melesio. Dios los bendiga, hermanos, y muchas gracias siempre por su sintonía, por estar pendientes. A lo mejor no les decimos nada nuevo, simplemente compartimos con ustedes estos pequeños detalles que llevan el propósito de enriquecernos mutuamente con la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Gracias. Dios les bendiga abundantemente y gracias por su fina y amable sintonía. Hasta la próxima, hermanos. Muchas gracias.